técnico del Deportivo Luqueño, Lucas Barrios. Buen día, profe. Gisela Ortiz para Tigo Sport. Bueno, lo que representa ganar este partido, que después de todo lo que ocurrió entre ayer y hoy, lo que se puede destacar del equipo y por qué el triunfo. No, primero, buen día. Estamos a las 10 de la mañana. La verdad es que empezar el día así es una alegría muy grande y más por los muchachos, ¿no? Porque hicieron un esfuerzo enorme. Tuvimos que, obviamente, cambiar todos los planes, volver al hotel y seguir una noche más concentrado porque realmente, este partido para nosotros es muy importante, ante un rival muy difícil y como se lo dije siempre a ellos, que confíen en ellos, que si ellos confían en ellos pueden hacerle partido a cualquiera. Hoy que tenemos 2 victorias seguidas, vuelvo a decir lo mismo que dije cuando veníamos perdiendo, que ningún rival nos había superado y que era cuestión de tiempo que el equipo empiece a ganar. Así que nada, estoy contento por los muchachos porque realmente se merecen este momento, ¿no? Profe, buenos días, Alela Sanabria para Radio 1 de Marzo. Hoy le vimos a tu equipo, profe, si hay algo que no se negocia es la actitud y eso hoy se vio en tu equipo. Esa es la primera consulta y la segunda consulta también, ¿cómo lo viste el arbitraje? No, a ver, la verdad es que yo siempre le vi actitud al equipo, mismo en la adversidad, al equipo siempre lo vi entero. Con Emiliano atacamos, tuvimos 7 situaciones de gol, no lo pudimos hacer, el equipo peleando hasta el final. Con Cerro lo mismo, con Nacional lo mismo, peleamos hasta el final, casi lo empatamos. Con todo el equipo que por ahí tuvimos la mala suerte de perder, siempre fuimos con la misma idea de los partidos, con la idea de atacar, de ser protagonista. No se nos dio, pero el de arriba premia, ¿no? Porque los muchachos se han esforzado mucho. Realmente, como lo dije el primer día que estoy acá, siempre me han demostrado compromiso y bueno, yo estoy muy contento porque realmente muestran eso en la cancha, ¿no? El compromiso, la actitud, como lo decís vos. Y bueno, se merecen todo lo que le está pasando. Como le dije antes del partido, ellos se merecen estar en este momento, así que ahora no relajarse, a seguir cosechando victorias. Ya estamos pensando en el próximo partido y eso es lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Después del arbitraje no voy a hablar porque realmente hoy de nuevo se vio una dudosa para favor de nosotros y bueno, termina pasando que obviamente se nos vuelve a cobrar un penal, que también es dudoso. Yo siempre digo lo mismo, que ellos se analicen porque nosotros siempre, como le digo, somos criticados los entrenadores, somos muy criticados los jugadores también y bueno, tendríamos que también rever de nada más, como lo dije siempre yo, de usar las herramientas. Si las tenés, usarlas, miralas y cuesta tanto mantener esa estructura que realmente estaría bueno aprovecharla y de la mejor manera, ¿no? Lucas, ¿cómo le va? Daniel Troche para la gran jugada, Rocampo, Menduti. Bueno, ¿piensa usted, profe, que la clave hoy estuvo en el medio sector donde, evidentemente, especialmente en el primer tiempo, le ganó casi todas al equipo rival hoy? Una dinámica tremenda y actuaciones de jugadores, hoy como Quintana, por citar un nombre que estuvo en su mañana el día de hoy. ¿Piensa fue el factor clave hoy de ganar el partido? Y le agrego otra consulta, profe. El hincha luqueño cuando va ganando siempre se entusiasma con el campeonato, pero ¿cuál es el campeonato de luqueño específicamente y lo que usted quiere imponer no solamente en su equipo, sino que también en la hinchada? No, a ver, yo creo que la gente siempre nos acompañó, siempre la gente está en las buenas y en las malas. Obviamente la gente es exigente y uno que jugó en Luque sabe lo que está en Luque, pero el cariño que le tiene uno a Luque genera ese compromiso de trabajar cada día más para tratar de darle una alegría a la gente que ayer vino, nos acompañó, ustedes vieron lo que fue ayer. Estaba hermosa en la cancha, hubiese sido lindo jugar porque el público nos acompaña en todo momento. Este triunfo para ellos, porque sabemos lo que la gente sufre en este club, lo apasionada que es y realmente se merecen esta victoria. Después, por lo que dijiste de Seba, Seba es para nosotros una pieza clave en el medio campo, nos da mucha jerarquía, nos da una intensidad que realmente es lo que queremos de él, que siga creciendo. Yo sé que Seba va a crecer mucho más, es un jugador que nosotros confiamos mucho y que realmente está viviendo un gran momento, no solamente él, sino que Gio también lo está viviendo. Ape ha estado haciendo muy buenos partidos, desde que ha entrado lo ha hecho muy bien.
Chico hoy también entró muy bien, Sergio, realmente estamos muy contentos con los muchachos, no solamente ahora, sino en los momentos que teníamos una adversidad ahí en el camino, que la superamos. Y después también Fer lo está haciendo muy bien Bobadilla. Y nada, nosotros estamos recuperando a Soldado ahí, a Aldo también que lo estaba haciendo muy bien, tuvo una pequeña molestia ahí y lo estamos recuperando, así como el autor, así que cuando estemos como con plantel completo va a estar lindo porque va a ser una competencia linda, ¿no? Profe Lucas, acá, muy buenos días, Tony Rodríguez para la Super Deport. Siempre recuerdo una frase que dijiste hace cuestión de 8 o 15 días atrás, en conferencia, que hasta ahora ningún equipo rival fue superior al Deportivo Luqueño. Y hoy estando 11 contra 11, se demostró claramente que el Luqueño fue tremendamente superior a su rival esta mañana. Ahora mi consulta pasa de que, estando en ventaja Luqueño de la forma que estuvo, 3-1 por delante, con hombre más dentro del campo de juego, muchas veces es mejor defenderse con la pelota o seguir buscando un cuarto gol, que sería lo lógico en este caso. ¿Qué pensás ante esa situación? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Ante esa situación vos viste que nosotros en el entretiempo pusimos a Sergio. Como para que juegue. Yo era dueño de las acciones. Sí, claro, por eso. Con la pelota. Normalmente en el fútbol, y los que jugamos al fútbol y que los que estamos en el fútbol, normalmente es así en el fútbol, a veces te quedas con 10 jugadores, nos pasó el año pasado con Recoleta, es algo que lo tenemos que mejorar, pero no solamente le pasa a Luke, le pasa a muchos equipos, que tenés un hombre más y pensás que ya está, y no es así. El fútbol termina cuando el árbitro toca el pito y se terminó. Ahí es donde termina. Lo tenemos que mejorar, lo vamos a mejorar, siempre mejorarlo ganando, porque ganando te da tranquilidad y puedes corregir muchas cosas, no solamente eso. Pero nosotros metimos a Sergio para que tenga la pelota, para que juegue con Gio. Ustedes vieron que íbamos 3-1 y lo metimos. Y después metimos también delantero, Oscar, lo metimos a Walter también. Queríamos ir buscando, además, casi nos pusimos ventaja de nuevo, si no era por el defensor de ellos. Pero Guaraní es un gran equipo. Está jugando Copa Internacional, no nos olvidemos de eso. Un equipo complicado, metió a todos sus delanteros, en la cual ellos tienen un partido de juego muy importante. Y yo le doy mucho valor a esta victoria. Mucho, porque este equipo fue el que salió subcampeón en el campeonato pasado y hoy lo superamos. El campeonato pasado también hicimos un gran partido con ellos y no pudimos superarlo. Por eso le doy un valor muy grande a esta victoria por todo lo acontecido ayer también, porque no es fácil levantarse hoy después de todo lo que nos pasó y venir y hacer el partido que se hizo. Así que lo disfruten los muchachos, porque estos momentos en el fútbol son cortos, así que estoy muy feliz por ello, ¿no? Lucas, buen día para Fútbol a lo Grande. Sí. Sobre la inclusión de Santiago Campos hoy como lateral izquierdo, te quiero preguntar a qué se debió primero esa decisión y cómo evalúa su partido al jugar con perfil cambiado en gran parte del encuentro. No, Santi es un jugador de nuestra confianza. Él, desde que hemos llegado, no ha rendido mucho y lo ha hecho muy bien hoy. Realmente tiene un compromiso muy grande con el grupo y no solamente él, sino todos los muchachos. Pira, que normalmente juega en el medio campo, lo está haciendo muy bien de central, es un jugador polifuncional, así como Santiago, y bueno, nosotros vamos probando cosas, así como muchas veces Gio comienza de interno y después se pasa de enganche nuevo, arriba, atrás de los 2-9, entonces nosotros vamos sintiendo ahí partido tras partido que es lo mejor para el equipo, para el grupo, y bueno, es una competencia linda que se está generando porque así como Ocampo jugó en otra posición, Pira lo está haciendo y otros muchachos también como Sergio a veces también juega interno, así que es algo que estamos implementando y los muchachos lo están haciendo muy bien. ¿Qué tal, Lucas? Arnaldo Ríos ¿Qué tal? de Azul? Felicitarte por este partido. Se hizo Gracias. un buen partido y a pesar de las advertencias, porque tuviste a 5 jugadores que no estaban como para jugar. Hablo de 2 que por cláusula de contrato no pudieron estar y los demás que estuvieron lesionados, pero igual, los que ingresaron cumplieron un buen papel. Bueno, primero sí teníamos 2 bajas por lo que es un contrato, ¿no?, con el equipo rival, y después los que tenemos afuera apartados que vienen recuperándose de algunas molestias. Ya lo vamos a recuperar, vamos a tener, como te dije recién, un plantel completo que va a ser más competitivo todavía. Al tener el plantel lleno, la competencia sube y los jugadores crecen más, así que eso lo queremos lograr. Y después, nada, muy feliz con los muchachos que han hecho un gran partido.
que realmente le damos un valor importante a esta victoria, porque es un rival muy difícil. Allá adelante, cuando vaya pasando el campeonato y veamos que estos equipos van a pelear arriba, le vamos a dar un valor mucho más grande, pero realmente estoy muy feliz porque los muchachos se merecían eso y los que entraron hoy lo hicieron muy bien, y eso es lo que estamos generando, que el grupo esté comprometido, no solamente los que inician, sino que todos, porque como digo yo, no tengo ni titulares ni suplentes, tengo un grupo en la mano y es lo que quiero generar, que todos se sientan importantes, ¿no? Profe, consultarte de cómo... No me comentaron nada todavía, veamos ahora, vamos a ver nosotros a ver cómo es la fecha. Nosotros lo que tenemos pensado es que se jugaba hasta el momento. Lo que queremos es recuperar los jugadores, ojalá que se pueda postergar si es que se puede, y si no, buscarle la forma para llegar de la mejor manera. Tenemos un plantel competitivo, jugadores que hoy han entrado muy bien, que también están frescos, pero hoy nosotros estamos muy enfocados en lo que es la recuperación. Lo que le dije a los muchachos esta semana es muy importante para nosotros, entonces vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar de la mejor manera si tenemos que jugar, y si no lo tenemos que hacer, enfocarnos el lunes, pero si tenemos que jugar lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas y con todos los muchachos recuperados, porque nos da la posibilidad de nosotros estar más fuertes cada día, ¿no? Profe, en relación a ese tema, ¿cómo está tu plantel físicamente hablando? Porque el partido está programado para el día miércoles y es tan corto el tiempo de recuperación que vas a tener. ¿Es una desventaja para ti todo esto? Sí, puede ser que sea una desventaja, pero nosotros no buscamos excusas, buscamos soluciones. Vamos a tratar de, si se juega el miércoles, ponerlo mejor. Los muchachos saben que la recuperación hoy en el fútbol es fundamental y eso es lo que vamos a hacer. Si llegan bien los muchachos y están disponibles y voy a hablar con ellos, en un ida y vuelta me van a decir cómo están. Y si no, tenemos gente afuera que está esperando su oportunidad y lo pueden hacer de la mejor manera. Así que ahora es disfrutar un poco la victoria, porque hace tiempo que venimos buscando este momento. Y bueno, y después vamos a planificar todo para que lleguemos de la mejor manera si hay que jugar el miércoles, porque nosotros como grupo estamos muy comprometidos en dejar a Luque en lo más alto, y es una linda oportunidad el miércoles o el lunes también para empezar a pelear en el lote de arriba. Como preguntó un compañero tuyo, yo no hablo de campeonato, sino que hablo de estar en el lote de arriba, y eso a nosotros nos va a dar la posibilidad de ver cómo llegamos al final del campeonato y en qué posición estamos, ¿no? Profe, lo de Facundo es para preocuparse o no, porque salió en camillas en este partido. No, creo que fue un golpe, hablamos recién ahí, lo vamos a evaluar ahora con el doctor, pero me dijo que estaba bien, así que nada, nosotros vamos a seguir recuperando no solo a Facundo, sino a los otros muchachos que están afuera, que hablábamos recién, para llegar con toda la fuerza. Agradecemos, doctor.